El tema de esta hermosa hora es la doctrina. ¿Qué es doctrina? Les decía, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Y cuál es el tema? La doctrina. Capítulo 4, verso 2, 3 y 4. Vamos a leer 3 versículos de 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 2 en adelante hasta el 4. Dice así. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Repito el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el verso 4 dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Muy bien, vamos entonces a hacer una oracioncita corta. Dios mío, gracias, he leído tu palabra. Ahora en el nombre maravilloso de Jesucristo, ruego por los corazones que van a escuchar, que están presentes, los que se conectarán y a los que mirarán por medio de Facebook y aquellos que se les mandan esta enseñanza. Padre, rogamos porque esos corazones puedan ver y puedan entender tu voluntad a la luz de la palabra maravillosa que hemos leído. Gracias, Dios mío. Abre el entendimiento de cada uno de los oyentes. Inspira mi corazón. Tu palabra es bendita. Por tanto te ruego, te suplico que el entendimiento de los oyentes sea abierto, porque nada puedo hacer, Padre, si no es tu voluntad. Esta hora, Dios mío, yo reconozco que no es por mí, mis palabras, sino porque tú tienes misericordia y abrirás el entendimiento de los oyentes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, decíamos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 4 y el versículo 3 fue el que me inspiró, porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina. ¿Qué es eso de la sana doctrina? ¿Qué podemos entender por la sana doctrina? ¿Verdad? Es la palabra de Dios no adulterada. Es la enseñanza de Dios que nos transporta a la vida y a la vida en Dios. Una cosa debemos reconocer, ustedes y yo, esta hermosa hora, debemos de entender esta parte, ¿verdad? Esta hermosa hora. Que si nacimos, nacimos para vivir.
Todos los que estamos aquí hemos nacido y por eso estamos vivos humanamente. Nacimos para vivir. Y la otra parte, renacimos. ¿Para qué? ¿Para qué ustedes y yo hemos renacido del Espíritu de Dios? Renacimos para servir a Dios, a su palabra y a los santos hijos de Dios. Entonces, renacimos para servir. Quiero que veamos esta parte que estoy señalando. Nacimos para vivir y renacimos para servir. Allá en el libro de Juan, el Evangelio, vamos al Evangelio de Juan. Por favor, Evangelio de Juan, en el capítulo 3, tengo un texto bien conocido. 3, verso 5. Ahí está. Nacimos para vivir. Y dice aquí, respondió Jesús, Juan 3, 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, nacimos del agua por papá y mamá. Se reventó la fuente y nacimos de papá y mamá, ¿verdad? De cierto te digo que el que no naciere del agua, ese es el nacimiento del agua, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hemos nacido para vivir y renacimos para servir. Dios jamás, óiganme bien, Dios jamás se equivocará, ni se ha equivocado, ni se equivocará con respecto al llamamiento que hemos recibido. Con respecto a ese llamamiento, debemos de darnos cuenta de que cuando recibimos este llamamiento de Dios, Él tiene un propósito. ¿Por qué te llamó? ¿Por qué nos ha llamado a ser sus hijos? Tiene un propósito para nosotros. Y es aquí donde quiero que empecemos a meditar esta hora. Óiganme bien, empecemos a meditar en esta hora. ¿Cuál fue el propósito de que Dios te haya llamado? Hacer todo el trabajo que hizo, mandar a Jesucristo a que diera su vida, derramara su sangre y viniera a esta tierra. ¿Cuál es el propósito de todo eso? Dios te llamó con un propósito. Y ese propósito en nosotros, mis hermanos, es lo que tenemos que empezar esta hora a meditar en el corazón. ¿Para qué Dios te ha llamado? Veamos el trabajo que esto tiene. Efesios, capítulo 1. Vamos a Efesios, capítulo 1 y verso 13, bien conocido de todos. Efesios 1, 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué dice la Escritura? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, al haber creído, fuimos sellados con ese Espíritu Santo. Y esas son las arras, es la garantía de la herencia que hemos recibido. Por lo tanto, quiero esta noche enfatizar esta parte. Acordémonos de que en otro tiempo, antes de haber llegado a esto, vosotros, los que éramos gentiles, no éramos parte de este llamado ni de este beneficio.
no éramos participantes del llamamiento de Dios ni de este beneficio del Evangelio de gracia. Pero ahora somos la familia de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios. Somos la familia de Dios. Entonces, como familia de Dios, tenemos una responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad como familia de Dios, esta hermosa hora. Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 2 y el verso 19, por favor, veámoslo. 2:19. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no estamos lejos, ahora nos ha acercado y somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Hemos hecho 2 versos en los cuales nos está diciendo que somos la familia de Dios. Verso 20, mire lo que dice el verso 20. Edificado sobre el fundamento. Muy bien. ¿Qué estábamos hablando? ¿Cuál es el tema? La doctrina. Ese es el tema. ¿Qué es doctrina? Dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edifiquémonos. ¿Qué es edificarnos? Vamos a ver. ¿Qué es edificarnos? ¿Qué es esto de edificarnos? Edificados sobre el fundamento es nosotros poner algo sobre aquello que ya está hecho. El fundamento es Cristo. Pero ya vamos para ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde nos vamos a edificar? En el fundamento. Pregunto, ahora sí, después de la introducción, ahora les voy a preguntar, óiganme, pregunto, ¿qué es la doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Qué es eso? ¿Qué es la doctrina? Bueno, estamos hablando de un fundamento. La doctrina es un fundamento y vamos a explicar bien todo esto. Allá en Primera de Corintios, en el capítulo 3 y el versículo 11, vamos para ahí. Primera de Corintios 3:11 dice así. ¿Qué es doctrina? Es el fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Primera de Corintios 3:11 nos señala porque dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. La doctrina nuestra es la palabra en gracia. Pero vamos un poco más adelante. Cada uno de nosotros tenemos que meditar cómo vamos a sobreedificar. ¿Qué es sobreedificar? ¿Qué es sobreedificar? Cada uno de ustedes, óiganme, y analicemos esto. Cada uno de nosotros tenemos que meditar cómo es sobreedificar sobre ese fundamento que ya está puesto. El fundamento que está puesto es Jesucristo, es la palabra, es la doctrina. ¿Cómo vamos a sobreedificar sobre ese fundamento? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? El fundamento es Jesucristo. La palabra se hizo carne. El fundamento es Jesucristo. ¿Cómo vamos a sobreedificar sobre ese fundamento que está puesto? Ahí está puesto una casa. Cuando se empieza a construir, hacen el hoyo, la zanja, ¿verdad? Y ponen piedras, y luego le echan cemento y lo echan concreto y ponen las bases para empezar a edificar, a levantar el edificio o la casa.
Eso es sobre edificar. El ejemplo que estamos mirando es que el edificio se va a levantar con la edificación que ustedes y yo pongamos en el fundamento, el cual es la palabra, el cual es Jesucristo. Cada uno mire cómo sobreedifica en el fundamento que es Cristo. Muy bien, esta es la figura. Vamos a verlo de nuevo, ¿verdad? Juan en el capítulo 1 y el verso 14, Evangelio Juan 1:14. Vamos para allá de nuevo. Vamos a pasearnos un poquitito. Juan 1:14 dice así: y el verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos decir, mis amados hermanos, el verbo, la gloria de Dios, el fundamento de Dios, que es la palabra, vino, se hizo carne, habitó en un hombre, y las acciones de ese hombre, todos los hechos de ese hombre, es el fundamento en el cual nosotros nos vamos a adherir. Todas sus acciones, sus hechos, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de actuar, es nuestra forma de seguir para sobreedificar en lo que Él ya estableció, que es el fundamento de la iglesia, la piedra principal. Entonces, su accionar, su forma de ser, su vivir, su andar, su forma de hablar es el fundamento. Y en esa forma de vivir nosotros debemos también imitar todo eso y sobreedificar en lo que ya está puesto. Muy bien. Nos presenta entonces esta figura. ¿Cuál sería la figura? Que estamos construyendo un edificio. Mira mi hermano. Las bases están puestas, la simiente está puesto, el fundamento está puesto. Ahora lo que hay que hacer es sobreedificar, empezar a poner el ladrillo, cada ladrillo. Ese va a ser nuestro trabajo. Y cada ladrillo es las obras nuestras. La obra nuestra es cada ladrillo, es esa obra nuestra. Entonces, mis amados hermanos, si empezamos a construir ese edificio, y es un edificio, una figura, pero nuestra edificación es espiritual, nosotros vamos a construir un edificio espiritualmente. ¿Ven lo que estoy señalando? Ok, ¿cómo estás sobreedificando tú esta hora? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Qué es sobreedificar? ¿Qué es eso? Sobreedificar es lo que crees, es tu creencia, es la creencia en tu corazón. Para poder poner eso sobreedificar, ¿qué es lo que crees en tu corazón? Es lo que vas a ir poniendo en ese edificio, tus acciones. Tu forma de ser, tu forma de vivir, tu forma de hablar, son las acciones que van a ir haciendo el edificio espiritualmente. ¿Ves lo que estoy enseñando? Son tus acciones y mis acciones. Por lo que estoy creyendo, es lo que está sobreedificándose. ¡Qué lindo! ¿En qué debe de ser basado ese sobreedificar? ¿En qué debe de ser basado? En la gracia de Dios traída por nuestro Señor Jesucristo. Ahí debemos de basar nuestra edificación. ¿Cómo edificamos? Muy bien. Edifiquemos entonces con nuestras acciones. ¿Cuáles son tus acciones, mi amado hermano?
¿Cuáles son tus acciones, mi amada hermana? ¿Cuáles son mis acciones que estoy poniendo para sobreedificar y construir el edificio, el cuerpo de Jesucristo? Mire qué lindo, ¿verdad? Entonces, vamos un poquito más adentro. Segunda de Corintios 4:2. Vamos de nuevo a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4 y el verso 2. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? ¿Qué nos va a decir Dios para sobreedificar como conviene? Porque tus acciones están poniéndose en ese edificio. Tus acciones están poniéndose ahí. Y eso es lo que van a mirar en el día de Cristo. ¿Cuáles son tus sobreedificar? ¿Cómo estás sobreedificando? Dice el verso 2. Antes bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que hace? Se le recomienda a toda conciencia humana delante de Dios. Óyeme lo que estoy señalando esta hermosa hora. Tú estás poniendo bien ese ladrillo en el edificio que estás construyendo un edificio espiritual. Estás poniendo ese ladrillo bien. Son tus obras, el ladrillo que estás poniendo. Son tus acciones. ¿Cómo van esas acciones? ¿Son buenas? ¿Son agradables a Dios? ¿Esas acciones son buenas? Tenemos, mis amados hermanos, tenemos la libertad de la vida nueva. Se nos ha enseñado esa libertad para andar en una vida nueva. Y si andamos en la vida nueva, por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos un sobreedificar en ese edificio que va a ser, ¿qué? Grato. Va a ser agradable a Dios. Sobreedifiquemos en lo que ya está. Las bases, ¿cuáles son? Las bases son Jesucristo. El simiente está ahí, Jesucristo. Esas son las bases. Entonces, estás sobreedificando. Hermana Rosa María, estás sobreedificando. Sarita, estás sobreedificando. ¿Cuáles son tus acciones? No estoy hablando de salvación. Entiéndanme bien. Aquí no se habla de salvación. Aquí estamos hablando de nuestro andar en Dios. De nuestro andar. La salvación ya es un regalo, es una bendición. Pero ¿cómo estoy sobreedificando en ese fundamento, el cual es Jesucristo? ¿Cómo es que estoy levantando el edificio, que es el cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo es eso entonces? Es importante, ¿verdad? Es muy importante reconocer esta hermosa hora cómo estamos sobreedificando en lo que Él hizo. Nos enseña a hacer lo correcto. Él nos está enseñando cada día. Cada enseñanza nos está diciendo las cosas que son correctas y las cosas que van a ser de bendición y lo que va a ser un edificio muy fuerte, muy macizo, muy bien hecho. Entonces, edifiquemos sobre lo que Él hizo. Él me enseñó ya. Él me está enseñando a la luz de la palabra cómo se condujo. Cómo se condujo el Señor Jesucristo. ¿Y qué no acaso dice la Escritura que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo? ¿Y cómo anduvo Él? Ese es el ejemplo a seguir. Esa es la manera de vivir. Esa es la forma que debemos, como Él hablaba, nosotros hablar.
¿Tenemos ese vocabulario? ¿Tenemos ese estilo de vida? ¿Tenemos esa forma de vivir que es un olor agradable a Dios? ¿Nuestras acciones? ¿Nuestra oración está siendo respaldada por esa vida que edifica un edificio grato a Dios? ¿Nuestra oración es respaldada por la palabra? ¿Nuestra oración es respaldada por nuestras acciones? Porque ahí depende, mis hermanos. Cuando tú oras, ahí se ve que está siendo respaldada esa oración por tu forma de vivir, por tu forma de ser. Esa oración tendrá eficacia y se cumplirá cuando oras por los enfermos, cuando oras por una necesidad, cuando presentas una petición a Dios. Esa oración tendrá eficacia y se cumplirá y Dios obrará en ella. ¿Cuándo? Cuando esa oración está respaldada por tus acciones, las cuales son olor agradable a Dios. Oye lo que estoy diciendo. Muy bien. Él ha puesto sobre nosotros y nos ha enseñado y nos declara sobre lo que Él hizo, poner nuestras acciones similares a las que Él hizo sobre lo que Él es el fundamento. Mira, ahora vamos a ver algo que nos va a dejar un poco pensativos. Miremos Filipenses en el capítulo 2. Aquí está la forma de vivir de mi Señor. Aprendámosla. ¿Te vas a mirar ahí como en el espejo? ¿Vas a poder verte? Esa es tu forma de vivir. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso del 1 al 5. Vamos a leer 5 versículos. Ahí vamos a encontrar la forma de vivir de Jesucristo. Y si nosotros queremos poner un fundamento sobre lo que Él ya edificó, ya puso en las simientes, sobre ese fundamento nosotros vamos a poner nuestro fundamento, nuestro ladrillo, que son nuestras acciones. Dice el verso 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. Mire cómo lo que está diciendo. Si hay ¿qué? Consuelo, si hay amor, si hay comunión, si hay un efecto entrañable, si hay misericordia en nuestras acciones. Oigan, en nuestras acciones. Ahí están nuestras acciones. Esa es la forma de vivir para sobreedificar en ese fundamento, el cual es Jesucristo. Esa es la forma que vamos a empezar a poner nuestros ladrillos, que son nuestras acciones. Verso 2. Completad mi gozo. Dice el apóstol aquí. Oigan, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Todos debemos de tener ese propósito de sentir. Completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo todos una misma forma, una misma manera. 3. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis para contender. Lo que hacerlo para provecho, para reprensión, para edificación y para consolación. A veces la exhortación es dura, ¿verdad? A veces la exhortación es dura, pero si la exhortación viene para bendición nuestra, para que entremos en razón, no tenemos por qué disgustarnos, enojarnos o ponernos en contra del enseñador. Porque eso sucede cuando la exhortación es un poco
dura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El creyente que es orgulloso no puede aceptar aquello y entonces se torna en contra de aquel que le está enseñando. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Ves cómo vamos a ver a los creyentes? Como alguien que es superior a mí. Así los voy a ver a los creyentes. De esa manera los voy a poner en mi corazón. Ven lo que estamos aprendiendo esta hermosa hora. Estas son los ladrillos o los bloques que vamos a poner, que son nuestras acciones en el fundamento que ya está puesto. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Esto sí está difícil, ¿verdad? Este verso 4 sí está difícil. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás. ¿Te das cuenta, mi hermano? Tenemos que estar velando por lo de los demás. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que vamos a estar velando por lo de los demás? Cuando son humildes y se dejan y permiten que se pueda velar por ellos, que podamos estar atentos a ellos, orando por ellos y exhortándolos en su momento necesario. Entonces, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y el verso 5, mire qué precioso este versículo. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué es lo que debe de haber en ti y en mí? Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de vivir sobre la faz de esta tierra. Haya pues en vosotros esta manera de vivir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ves? Esa manera de vivir que hubo en Cristo Jesús es el ejemplo que nosotros vamos a seguir. Y ahí está, no hay cómo perderse, no hay pérdida. Óigame, no hay pérdida. Ya Isaías dice, habrá calzada, habrá camino, dice. Y por muy torpe que sea la persona, no se va a extraviar, dice. No se va a extraviar. ¿Por qué? Porque el ejemplo es claro. La palabra es clara y nos está enseñando a nosotros ahora cómo es la forma en que nosotros debemos vivir para con Dios. Ahí está. ¿Qué estás poniendo como ladrillo? El fundamento está ahí. ¿Cómo estás sobreedificando? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Es Dios primero en ti? ¿Es la palabra lo primero en ti? ¿Es tu amor por la palabra lo primero en tu corazón? Eso es lo que el Cristo nos enseñó. Dice, ¿sabes? Cuando a los 12 años lo estaban buscando los padres y le dice, ¿verdad? Hijo, ¿por qué no has hecho esto? 3 días estuvieron regresando hacia el lugar donde estaban y él se quedó en la sinagoga y le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me conviene estar? Yo te pregunto a ti esta hermosa hora, ¿en los negocios de tu padre estás afanado? ¿En los negocios de tu padre estás dedicando tu tiempo, tu energía, tu vida, tu amor? En los negocios de mi padre me conviene estar. Ahí estamos sobreedificando. Eso es sobreedificar. ¿Te das cuenta? Pero les pregunto, pasan días y no ves la escritura. Pasan semanas y no ves la escritura. Pasan días y no oras. Pasan días, 2, 3, 4 días y no vienes a la oración. ¿Qué estás sobreedificando? ¿Cuáles van a ser tus acciones? Te pregunto, ¿qué crees tú que estás poniendo como edificando sobre el fundamento que es Cristo? Entonces, es importante esta hermosa noche
esta hermosa hora, es importante que cada uno de nosotros nos hagamos conciencia y digamos, ¿cómo estoy sobreedificando en el fundamento que es Jesucristo? ¿Cómo estoy sobreedificando en ese fundamento? ¿Qué acciones le estoy poniendo? ¿Las de la vida nueva? ¿O todavía estoy poniendo acciones de la vida antigua, de la vida vieja? Porque esas acciones que tú estás haciendo en el día estás haciendo esas acciones y esas acciones están saliendo ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, seamos conscientes ahora y no nos dejemos intimidar por ninguna situación. No permitamos que nos intimide el mundo o las personas y que por esa razón nosotros tengamos pena de decir que somos creyentes o accionar como creyentes, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir las personas? Óyeme, no nos dejemos intimidar por los que se oponen a la palabra. No importa lo que digan, déjalos que hablen, ¿verdad? Que te van a criticar, déjalos que hablen de ti. No importa, tú sabes por qué lo estás haciendo, porque tu convicción y tu corazón saben que esas obras son las que hay que poner para edificar el edificio, el cual estamos levantando y construyendo. ¿Te das cuenta? Entonces, no nos dejemos intimidar. Esto nos dice Filipenses 1:27. Vamos aquí mismo, aquí estamos ya. Mira el 1:27. No nos dejemos entonces, dice el 1:27, Filipenses, solamente que no os comportéis, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos vamos a comportar? Como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Ves, mi amado hermano? Qué precioso, ¿verdad? Solamente que os comportéis como es digno. No le tengamos miedo a las personas, ni pena, porque ¿qué van a decir si me ven con una Biblia? ¿Qué van a decir si testifico que soy creyente? ¿Qué van a decir de esto? No importa lo que diga la gente, o que nos tilden de locos, o que digan que somos lo que quieran decir. Tú y yo actuemos en el amor de Dios. Actuemos en la palabra de Dios. Mire qué precioso, ¿verdad? Si podemos entender que la doctrina de Dios, ¿qué es la doctrina de Dios? Es el ejemplo a seguir de la vida de Jesucristo. Esa es la doctrina de Dios. Óyeme, esa es tu doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? Es el ejemplo a seguir de la vida de Cristo sobre la faz de la tierra. Esa es tu doctrina. Ahí está tu forma de ver las cosas. Ahí está tu forma de andar, vivir, hablar, como andaba Jesucristo. Esa es la doctrina. Nos capacitará, miren, nos va a capacitar de ese poder en nuestras acciones, que ese es el olor agradable, olor grato a Dios. ¿Las acciones de Cristo le agradaron al Padre? Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Que las acciones de Jesucristo le agradaron al Padre? Claro que le agradaron. Es el ejemplo a seguir. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos imitar y seguir. Vistámonos en nuestra mente, en nuestra vida, que son nuestras acciones, que son la creencia, que es la doctrina dada a nosotros. Y esa es la vida perfecta a la cual somos llamados. A esa vida perfecta somos llamados, hechura suya, creados en Cristo. ¿Para qué? Para andar. ¿Cómo vamos a andar?
como Cristo anduvo en esas obras que han sido preparadas para andar en ellas, para andar y accionar. ¿Cómo vamos a hacer? Mire, fíjese bien, hechura suya creados en Cristo, para andar, para accionar, para vivir, para pensar, de acuerdo a la vida de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Dios, que son esas obras buenas que Él preparó de antemano para nosotros. Muy bien, entonces, pregunto de nuevo. Esta es la pregunta que hemos estado mirando. Muy bien, ¿entiendes qué es la doctrina? ¿Estamos entendiendo qué es doctrina? Doctrina es, mira, ahora te lo voy a declarar así literalmente. ¿Qué es doctrina? Ya te lo hablé espiritualmente y por ejemplos. Ahora te lo declaro literalmente. ¿Qué es doctrina? Primero es instrucción. Primero, la doctrina es instrucción. Segundo, la doctrina es repetición. Y tercero, la doctrina es asociación. Mira, 3 cosas, ¿verdad? 3 cosas, si lo queremos tomar literal. Si lo queremos tomar literal, 3 cosas vamos a aprender aquí. ¿Qué es doctrina? Es instrucción, nos instruye. ¿Te recuerdas para qué sirve la palabra de Dios? Es útil para, la palabra respirada de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ves? Para instruir en justicia. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta instrucción? Que el hombre o la mujer de Dios entienda y actúe de esa manera. ¿Preparado para qué? Para toda buena acción. ¿Para qué sirve la palabra? Dice Timoteo, ¿verdad? Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda obra buena, para toda acción buena, para toda imitación del Cristo buena. Para eso nos sirve la primera instrucción. Repetición. Mira, la segunda, repetición. ¿Qué es repetir? Repetir. Repite. ¿Verdad? ¿Con qué? Con denuedo. Repite con denuedo. ¿Qué es lo que voy a repetir? ¿Qué es lo que voy a repetir con denuedo? La palabra de Dios. El ejemplo a seguir. El Logos, el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres para darnos ejemplo. ¿Qué es lo que él repetía? ¿Qué es lo que él declaraba? Eso es lo que nosotros vamos a declarar. Eso es lo que nosotros vamos a repetir. Esa es la forma de que tenemos que hablar. Es la escritura, nuestro estilo de hablar. No podemos estar hablando como el mundo habla. No podemos seguir la forma de hablar del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Nosotros tenemos la forma de hablar. ¿Sabe por qué le dijeron a Pedro, tú eres uno de ellos? Y él lo negó, ¿verdad? No, yo no soy. ¿Por qué lo negó? Porque su forma de hablar lo delataba. Su forma de hablar lo delataba. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablo yo? ¿Ves? Y la última, asociación. Esa palabra, asociación, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese derivado? Asociación. Mis amados hermanos, la palabra nos lo está declarando. Entonces, la doctrina es instrucción, repetición y asociación. Unidos en este propósito. Unidos en este trabajo. Unidos siendo uno en este esfuerzo. Vamos a verlo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos. Juan 17.
esa asociación. Juan 17, verso 18. Capítulo 17 y verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ves? ¿Qué está sucediendo? Cristo dice, nos envía al mundo. El Espíritu Santo nos envía y dice, vayan. Hechos 1:8, ¿qué dice? Y me serán testigos en Judea, Samaria. ¿Va a haber qué? Vayan. Y no nos envía solo, ya nos dio la palabra y nos dio el poder y nos da la autoridad. Entonces, como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 19. Por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Cuántos van a creer en Cristo cuando tú les enseñes y les hables? ¿Ves, mi amado hermano? 21. Para que todos sean uno. Todos vamos a estar en esa asociación. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 22. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Ves, mi hermano? Muy bien. Entonces, ¿qué es doctrina? Instrucción, repetición y asociación. Como creyentes es nuestro deber. Como creyentes es nuestro deber hacer la doctrina de Dios tu forma de vivir. Oye lo que te estoy diciendo. Ahora no puedes decir que no se te ha dicho. Ahora lo estás escuchando. No puedes decir que no se te ha dicho esto. Y pido a Dios que te dé el entendimiento. Mira, como creyente, como hijo o hija de Dios, es tu deber y mi deber. Oiga, es nuestro deber hacer la doctrina de Dios tu forma de vivir sobre la faz de esta tierra. Es tu deber hacer esto. Yo no te estoy diciendo que si no lo haces te vas a condenar. Yo no estoy diciendo eso. La salvación es tuya. Lo que quiero es que vivamos vidas en plenitud. Que se cumpla Juan 10:10. Ve en tu vida. Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos que abundante en todas las áreas de nuestra vida. Pero ese es el problema. No puede cumplirse porque nuestras acciones, nuestro edificar en el fundamento no va de acuerdo a lo que es la doctrina de Dios. Entonces, ahí es donde empezamos a fallar. Y necesitamos entender eso y enmendar y limpiar todas las cosas y empezar a hacer ese fundamento maravilloso y empezar a poner el sobreedificar en el fundamento nuestras acciones en gracia, en amor, en obediencia para la gloria de Dios. Entonces, es nuestro deber vivir de la manera que la doctrina nos enseña. Tu manera de accionar, esta es la vida nueva a la que has sido llamado. Dios te ha llamado a una vida nueva. ¿Por qué no edificar correctamente en esa vida nueva? Esa es la pregunta hoy. Y esta es la exhortación. ¿Por qué no edificamos en esa vida nueva? ¿Por qué estás poniendo acciones de la vida vieja en ese fundamento que es Cristo? En ese fundamento para sobreedificar. Ya no pongamos acciones de la vida vieja, de la vida pasada, para querer sobreedificar en el fundamento que es Cristo. No, ya no. Entendamos esta hermosa hora. Entendamos en esta hermosa hora que es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad, mi amado hermano. Es tu responsabilidad entender esto y accionar, limpiar y botar. Mire, ¿qué hay que hacer qué hace el maestro de obra? Cuando el obrero, cuando el albañil, ¿verdad? Pone una línea de ladrillos y están todos chuecos. ¿Qué cree usted que hace el maestro de obra? Cuando ve que el ladrillo está mal puesto y no está bien puesto, ¿qué hace el maestro de obra? ¿Sabe qué hace? Bota aquello y hay que comenzarlo de nuevo. Pues eso hagamos. Botemos ya todo eso y comencemos desde hoy de nuevo, levantando ese edificio, sobreedificando en ese edificio, el cual son tus acciones y son mis acciones. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, fuimos llamados para vivir una vida, andar en una vida nueva. Sobreedifiquemos sobre esa vida nueva. El ejemplo a seguir es Cristo. Primera de Timoteo 4:16. Vamos ahí. Primera de Timoteo 4:16. Ya casi terminamos. Primera de Timoteo 4:16. Dice así, mis amados hermanos: ten cuidado de ti mismo. Oye, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué está diciendo mi papá esta hora a tu vida? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Ah? Rosa María Zúñiga, ten cuidado de ti mismo. Yodelmo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado. Belloso, Orlando Belloso, ten cuidado de ti mismo. Hermano Julio, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás oyendo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás permitiendo que entre a tu corazón. Persiste en ello. Persiste en ello. Pues haciendo esto, persistiendo en esa forma de vivir, pues haciendo esto, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, mis amados hermanos, tengamos cuidado entonces esta hora. Examina tu corazón, yo examino el mío. Dios y tú, Dios y yo sabemos las cosas que no están correctas. Tú lo sabes perfectamente, las cosas que no son correctas que haces, ¿verdad? Si sobreedificas en cosas que no son correctas, el problema es tuyo con Dios. Yo no puedo hacer mucho ahí. Ni puedo juzgarte, ni puedo ayudarte. Lo único que puedo es enseñarte la palabra y decir, deja eso, échalo a un lado. Eso es lo único que puedo hacer y lo hago. Pero la decisión la tienes tú. Tú decides, ¿verdad? Tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Nuestro Padre maravilloso nos declara, mire, con todo amor, con toda paciencia, nos declara y nos enseña las bases, el fundamento que define que tu corazón está creyendo correctamente la palabra. Tu corazón está creyendo correctamente la palabra de Dios. Tú sabes cuando no estás creyendo correctamente, porque estás fundando, haciendo un edificio con obras que no son las adecuadas para edificar el edificio. Entonces, yo ruego a Dios esta noche, le ruego a mi Padre que entiendas. Le ruego a mi Padre que entendamos. Y Él, al ver, mis hermanos, nuestro deseo
y esfuerzo, hará todo lo que nosotros no podemos hacer. Él lo hará por nosotros. Para finalizar, vamos a Colosenses. Y con esto termino. Colosenses en el capítulo 2. Un poquito de regreso. Colosenses 2. Verso 6. Colosenses 2:6. Dice así. ¿Ya están todos? Muy bien. Colosenses 2:6 dice, por tanto, miren, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Esta es otra versión, la que estoy leyendo. Por tanto, de la manera como recibieron a Cristo Jesús, Señor, como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Qué hay que hacer? Seguir sus pasos. Andad en Él, como Él anda, ¿verdad? Seguid sus pasos. Verso 7. Arraíguese profundamente en Él. Tome fundamento en Él. Afírmese en el fundamento que es Él. Arraíguese profundamente en Él y edifiquen toda la vida vuestra sobre Él. Toda tu vida sobre Él. Edifícala. Él y en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les ha enseñado y rebosarán de gozo y gratitud. Verso 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparentes o elocuentes que nacen del pensamiento humano o de los poderes naturales de este mundo y no según Cristo. Verso 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. 10. De modo que ustedes también anden completos mediante la unión con Cristo y el imitarlo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Verso 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados del corazón, ¿verdad? Pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Eso es lo del corazón. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Apartó la naturaleza pecaminosa. Verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron con Él. Cuando Él fue bautizado, nosotros fuimos bautizados con Él. También fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Debido a qué? Confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Verso 13. Ustedes están muertos a causa de sus pecados. Ya estamos muertos. No podemos, un muerto no puede volver a accionar eso. No puede regresar a accionar eso. Ustedes están muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo y el perdonar todos nuestros pecados. Verso 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándolo en la cruz. Y por último, el verso 15 dice,
De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Muy bien, entonces, mi amado hermano, nacimos para servir, nacimos para vivir y renacimos para servir. Deja que la doctrina sea tu estilo de vida.